Hola, hoy día estamos en nuestro miércoles de historia. Vamos a hablar de José Luis Bustamante y Rivero, que gobernó el año 45 al año 48 a nuestra nación, aunque tenemos que en cualquier momento puede entrar el discurso de Kuczynski, ojo. Bustamante y Rivero, mi primera experiencia con él fue muy niño. Yo me acuerdo que era muy chico, estábamos circulando un domingo, no había tráfico por la avenida Camino Real, y mi padre paró y con mucho respeto le dio el paso a un anciano vestido muy elegante, muy patricio, un poco como, no sé, un poco recordándome al señor de Monopolio, muy como salió de Harry Potter, ¿no? Muy elegante, muy fino el señor, muy venerable, ¿no? Daba una imagen de mucho respeto. Y me sorprendió la venia que le hizo mi padre. Y yo le digo, ¿quién es? ¿Por qué? No, me dice José Luis Bustamante y Rivero, me dijo, fue presidente del Perú y muy injustamente maltratado, me dijo. Entonces le digo, ¿por qué? No, no era presidente para este país, me dice, era presidente para Suiza, para Uruguay, no era para el Perú, este país muy salvaje, me dice. Entonces me empezó a contar un poco, pues, y claro, ahí me enteré que José Luis Bustamante y Rivero fue ministro de Justicia, presidió la Corte Internacional de la Haya. Después de ser presidente, nada menos que presidente de la Corte Internacional de la Haya, fue un destacado diplomático, un hombre muy fino de letras, y muy apegado a la ley. Entonces voy a hablar de ese gobierno, que fue un gobierno que tuvo tantos problemas, chocó mucho con el APRA y terminó siendo derrocado. Los que se burlaban de él le decían el cojurídico, porque decían que era muy blando y que estaba muy pegado con la ley, pero es que era un hombre pues que no sé, pues para un país de criollos y de vivos como es este, no sé si era el hombre adecuado, menos en ese momento, no era un hombre muy respetable, honesto como él solo, ¿no? Bustamante, todo se inicia cuando ya está por acabarse el gobierno de Prado. Está por acabarse el gobierno de Prado, el primer gobierno de Prado del año 45, y se empieza a buscar quién va a ser el próximo presidente del Perú. Entonces regresa el expresidente Benavides con ganas de ser de nuevo presidente del Perú en noviembre del 44 y va a buscar a Prado a Palacio. Y Prado le dice, no, juntos nos lanzaríamos a la mano el abismo, tiene que ser otra persona y tenemos que negociar con el APRA. En ese momento a Benavides se le ocurre lanzar a Bustamante. ¿Bustamante quién era? Bustamante en ese momento estaba de diplomático en La Paz y se había hecho conocido, había sido un ministro de Justicia muy temporal, en muy poco tiempo, en la época de Sánchez Cerro. Él escribió un manifiesto muy bello. Si ustedes leen, es muy bonito el manifiesto de Arequipa del 22 de agosto de 1930 que de Roca leía, el manifiesto con el cual se apoya Sánchez Cerro. Está muy bien escrito, da como muchas esperanzas. Lamentablemente pues fue un cuartelazo que acabó poniendo en el poder un fascista como Sánchez Cerro, pero eso le causó, lo hizo muy conocido, esa redacción, ¿no? Entonces mandan a Reinaldo Pastor de parte del gobierno de Prado a ofrecerle ser candidato y él no quiere. Él no quiere porque dice que el gobierno de Prado, allá a La Paz donde era embajador, porque dice que el gobierno de Prado no le gusta y no le gustaría tampoco representar al oficialismo. El gobierno de Prado es una dicta blanda, pues, es una dictadura con formas democráticas. Y en ese momento nace el Frente Democrático en Arequipa, ¿no? Un grupo de políticos arequipeños, Bustamante era arequipeño, funda pues el Frente Amplio. Entonces uno de ellos, Enrique Dahmer, propone, oye, este hombre que ha querido el gobierno que sea su candidato, ¿por qué no lo lanzamos? Es un hombre muy íntegro. Y el poeta Gálvez, que después fue presidente del Senado, dice, qué buena palomillada sería. Entonces, mientras estaban decidiendo que iba a ser el candidato presidencial entre Aya y Benavides, o sea, hay una reunión famosa porque Benavides entra y le dice a Aya, Aya le dice a Benavides, qué bien está usted. Después lo que le había perseguido y todo esto, ¿no? Pero bueno, Aya pues estaba decidida a pactar y Aya le contesta a Benavides, pero usted está muy... Benavides le dice a Aya, usted está muy gordo. Usted está muy gordo. Y mire cómo es la vida, Aya vivió 50 años más y Benavides se murió a los pocos meses. O sea, el elogiado se murió joven y el gordo vivió mucho más. Y ellos dicen, bueno, hay que buscar un candidato presidencial, hay que hacer una transición. Y Benavides veta a Rafael Belaúnde. El candidato oficial era el padre de Belaúnde, Rafael, pero no le gusta porque tenían un problema de química, no se llevaba bien. Hubo un momento que Aya quiso pedir unas garantías a Prado y Belaúnde le dio la contra, decía que era muy clerical, lo veta a Rafael Belaúnde. Entonces dicen, oye, vamos a pedirle a Bustamante que sea el candidato, y Aya, según cuentan, yo he leído el libro de la historia de Basadre, he leído el libro de Prieto Celi, y he estado leyendo para documentarme las memorias de Luis Alberto Sánchez.
Uno de ellos cuenta que ahí había calculado que Bustamante se iba a negar, pero Bustamante no se niega, acepta ser el candidato y redacta el famoso memorándum de la paz el 13 de marzo del 45, donde pone sus condiciones de lo que va a ser su gobierno. Lo proclaman en Lima el 17 de marzo, regresa a la gente que lo proclamó en Radio Nacional, Prado los mete preso unos días, pero lo suelta, ya la dictadura se ablanda, ¿no? Y el 8 de abril regresa a Lima ya como candidato. Quiere hacer un mitin en el Estadio Nacional, pero no se dan las condiciones. Y hay una discusión interna porque Haya, según cuentan en uno de estos libros, creo que ha sido el de Basadre, quería prorrogar a Prado hasta diciembre y ser candidato él. Y Prado le dice, no, yo no puedo quedarme hasta diciembre, yo me tengo que ir en julio. Entonces dice que Haya dice, tendré que esperar 6 años más para ser presidente del Perú. Entonces se conocen y hay un choque también. Haya era un tipo muy temperamental. ¿Cómo les explico? La gente vieja, la gente mayor de antes era muy sensible. Se resentían muy fácil, se indignaban. A usted le sonaría raro, pero yo conocía bastante gente mayor y no tenía el carácter de nosotros. Bien fácil se quitaban la palabra, no se saludaban, se tenían unos rencores que duraban un montón de años. Claro, suena raro, ¿no? Pero ahora ya el viejo soy yo. Pero cuando yo lo vi y era chico, la gente mayor tenía estas cosas. Y aquí hubo un choque muy fuerte también. Dice que Haya regresó una manifestación todo sudado, todo excitado, feliz de la manifestación. ¿Qué tal estuvo la manifestación? Y Bustamante le dijo, qué cansado debe estar usted. Y eso a ella le sentó pésimo, ahí le agarró una inquina al otro total, porque así eran pues especiales, ¿no? Bueno, por si acaso todo esto está también relatado en 3 años de lucha por la democracia en el Perú, que es el libro que escribió Bustamante. Eloy Ureta es el candidato opositor, Eloy Gaspar Ureta, héroe de la guerra con Ecuador. Ureta se lanza por la Unión Revolucionaria, el Frente Democrático era el APRA con otros sectores democráticos. Le hablan incluso a Ureta que por qué no hace un golpe de Estado, Ureta se opone. Gana Bustamante largo, 365.000 votos contra 150.000, que poca gente votaba. 3 distritos de Lima prácticamente. Y Ureta felicita. Pero de arranque ya empiezan a haber problemas. A Haya le ofrecen 2 ministerios al APRA y Haya lo rechaza. El primer gabinete lo preside Rafael Belaúnde, el primer ministro. Haya le hace firmar una renuncia en blanco a todos sus parlamentarios. Miren qué disciplina había en el APRA. Y Haya empiezan a decir los apristas que el presidente moral del Perú era Haya. Y empieza a haber pues un hostigamiento fuerte. Se llevan mal con el APRA. Ese gabinete de arranque tiene un problema muy fuerte porque hay la famosa ley de prensa. Se saca una ley donde debería salir en la cabecera de los periódicos quiénes son los propietarios de los periódicos. Eso se toma mal. Entonces en el parque universitario, en diciembre, chocan los apristas, el 7 de diciembre del 45, chocan contra los manifestantes que no eran los antiapristas, se arma una bronca tremenda. En el interín también hubo 2 interpelaciones y censuras a los ministros de Agricultura Enrique Basombrío y al ministro de Economía, haciéndose en ese momento Rómulo Ferrero, y Basadre se va a Basombrío. Es famosa pues esta renuncia, porque le preguntan cuánto vale el precio de los pallares en Ica. No sé si fue Alfredo Saco o fue Arcaparró, uno de los 2 congresistas le pregunta cuánto está ahorita en la mañana el kilo de pallares en Ica. Claro, el ministro de Hacienda, el ministro de Agricultura le dice que es Basombrío, que Enrique, que no sé si es pariente del ministro actual, le dice, bueno, no sé el precio, pues le mando un oficio en la tarde, ¿no? O sea, le mando llamar en la tarde y le mando un memorándum con el precio. No, usted tiene que saber el precio, está contra el bolsillo popular, pero ¿cómo voy a saber el precio de los pallares hoy día en la mañana en Ica? Pues, ni que fuera divino. Y lo censuran, ¿no? Entonces viene todo este problema de, como le dije, ahí está bronca. Ya me toca la pausa, sí, ahí está bronca, pero hay una frase también que le trae a Belaúnde, le mueve todo, cuando Belaúnde, el primer ministro, dice, las ideas se pelean con ideas, las masas se combaten con masas. Y se tomó eso como una provocación al APRA. Al final este gabinete se cae en enero del 46 y ya seguimos con lo que sigue, con lo que sucedió el gobierno de Bustamante y Rivera. Estaba contando que el gobierno de Bustamante, que empieza en el año 45, tiene pues malos augurios. Al comienzo se muere, el 2 de julio se muere el expresidente Óscar Benavides, que había sido una de las fuerzas políticas que junto con Haya lo habían llevado al poder. Entonces ahí él pierde un gran apoyo, muy importante. Se muere Benavides de 69 años súbitamente. Y después se rompe el partido, el frente, se van algunos congresistas, hay problemas ya dentro del Congreso,
Hay la bronca, la ley Mordaza, el 7 de diciembre del 45, donde Belaúnde choca con el APRA al decir que las ideas se combaten con ideas y las masas se combaten con masas. Son meses que se interpelan a dos ministros, a Basombrío y a Ferrero. Jorge Basadre renuncia asqueado al Ministerio de Educación. Los apristas se ponen muy, muy insolentes, dicen que hay ese presidente moral. Entonces, en este ambiente enrarecido cae en enero del 46 el gabinete de Rafael Belaúnde, padre de Fernando Belaúnde, que ya Fernando Belaúnde era congresista en ese momento por el Frente Democrático. Y asume el segundo gabinete, que es el de Julio Portugal. Y entran 3 ministros apristas. Primera vez en la historia del Perú que entraban 3 ministros apristas. Economía, Manuel Vázquez Díaz. Luis Roce, Agricultura, y César Elías, que no he encontrado qué cartera estaba. Y la crisis económica estaba complicada. Como había acabado la Segunda Guerra Mundial, había una recesión mundial, cosa muy parecida a la que sucedió el año 19, cuando acabó la Primera Guerra Mundial. Entonces los precios de nuestras materias primas habían caído, los países se estaban reconstruyendo, la economía mundial estaba muy, muy complicada. Y se toman medidas económicas muy equivocadas, pues se controlan los precios, que es lo peor que se puede hacer, controlar precios porque lo genera el mercado negro. Se congela el dólar a 6.50 cuando en la calle se vendía a 15 soles. Entonces miren esa tremenda diferencia de 6.50 a 15 soles. Y se dispone que la sal, que el tabaco, que algunos alimentos se vendan en estancos. O sea, solamente ciertas bodegas. No sé si ustedes han visto a veces por Lima esos cartelitos dice estanco de la sal. Esos cartelitos deliciosos son de esa época. Solo ahí se podía vender sal. Y se arma pues el mercado negro, y lo que termina de complicar todo es que dicen que solamente los apristas podían comprar la comida. Como se pone tan complicado el tema, inflación alta, etcétera, dicen que con el carnet aprista te vendían la comida, te vendían esto y lo revendían. Entonces se arma pues un tema político ahí medio complicado, hay desórdenes en la calle. Si uno lee 3 años de lucha por la democracia, Bustamante dice que pues, los apristas son muy agresivos con él. Manuel Seoane se queja, dice que habían pensado que habían elegido al capitán y Bustamante se cree el árbitro. Bustamante dice que él no va a ser un títere de los apristas. Empiezan a haber pues problemas, hay un lío muy fuerte porque el gobierno aprueba con el voto aprista que la IPC, la International Petroleum Company, que era la empresa que hubo todo estos líos de Talara posteriormente con Velasco, explore Sechura, y eso trae mucho rechazo en algunos sectores. Se crea la empresa petrolera fiscal, se crea la Corporación de Turismo, y el 1 de agosto del 47 el canciller García Sayán, a instancias de una idea que le da el pesquero Arturo Madueño, proclama las 200 millas. Las 200 millas de mar territorial junto con Chile y Ecuador. Bueno, todo se complica más dentro de este ambiente enrarecido cuando asesinan a Pancho Graña Garland, Francisco Graña Garland, que era director, pero dentro del directorio, no era director de la prensa, porque lo ponen muchas veces como que él era el director, pero de lo que yo he leído, él estaba en el directorio. Era un hombre que estaba muy metido en política, era dueño del laboratorio Sanitas, que ahora no sé qué nombre tiene, si se sigue llamando Sanitas, que en la avenida Bolívar. Lo asesinan a los 45 años, saliendo el 7 de enero en la noche. Está saliendo de trabajar él, y lo esperan afuera y lo abalean. Y él era un hombre importante del diario La Prensa, había tenido varios choques con los apristas. Dice que hoy en día se dice que el que lo mata es Eddie Chani, un militante aprista. En ese momento se culpó a Alfredo Tello Salavarría y a Héctor Pretel, que también pertenecían a la APRA. Y el crimen conmociona mucho a la sociedad, pues matan a un director de periódico, hay todo un problema y se cae el gabinete Portugal y viene el tercer gabinete, que es el gabinete del contraalmirante Alzamora, y empieza a apoyarse en militares Bustamante porque se le está moviendo mucho el tema, y dice que Bustamante un momento dice, ¿quién es el ministro que más miedo le tiene el APRA, que es más duro con el APRA? ¿Quién es el militar que más? Dicen, Odría. Ya, tú haces el ministro del Interior para que los apristas dejen de fregar tanto, y lo pone. Odría trae un detective canadiense para investigar, le toman el pelo porque dice que hay 33 pistas, entonces le ponen de apodo 33 pistas. Fernando Belaúnde, lo trata de interpelar, lo tiene contra las redes y lo salva el APRA. Curiosamente, el voto del APRA impide su interpelación. Bueno, las cosas siguen movidas, viene un cuarto y quinto gabinete. El cuarto es mixto, la mitad son ministros militares, el quinto es totalmente militar, encabezados por Roque Saldías, otro almirante, o sea, ya se están poniendo pues uniformados, mandando, ¿no?
para tratar de evitar todos estos problemas que habían. Roque Saldías hizo mucha labor después en la Marina, es muy recordado en la Marina por proceso de modernización que hizo ahí, un hombre hábil. El sexto gabinete al final es de Armando Reboredo, un médico pues que se había asimilado a la FA, pero que había aprendido a volar y que resultó un gran aviador. Armando Reboredo se hizo famoso en nuestra aeronáutica por haberse hecho el primer vuelo Lima-Bogotá en su juventud y Lima-Buenos Aires. Entonces Reboredo, también vinculado a la FA, médico cirujano, después estuvo muchos años, fue directivo de Fawcett hasta que murió. Él es un héroe en nuestra aeronáutica, fue el último gabinete, ¿no? Se arma un lío tremendo en esa época porque hay un boicot parlamentario. En julio del 47 no acude un grupo de senadores y no hay quórum. Entonces no hay Senado. Y al no haber Senado, no había Cámara de Diputados. Entonces Bustamante empieza a gobernar por decreto ley. Decreto legislativo, empieza a gobernar, por decreto legislativo, decreto ley de dictaduras, por decreto legislativo. Incluso al año siguiente intenta convocar el 6 de agosto del 48 a elecciones complementarias. O sea, estuvo más de un año, que no pudo hacerlas porque ya vino el golpe, estuvo más de un año sin Congreso el Perú por este boicot. Imagínate cómo estaría enrarecida la atmósfera. Mientras tanto las comidas subían, no había leche, la situación económica estaba complicada. Hay una huelga en agosto del 48 en el Colegio Guadalupe y muere un escolar. Un escolar es abaleado, Avellaneda Beltrán se llama el escolar. Entonces eso conmociona también mucho a la sociedad, pues estamos hablando de un país pues que no es el de hoy en día, que matan a la gente como que fueran cualquier cosa. En esa época moría un escolar y era un escándalo, pues un escándalo tremendo, ¿no? Hoy día matan a un escolar y ya es una noticia chiquita en el periódico. Esa fue una huelga al Colegio Guadalupe. Antes, el 15 de febrero del 48, habían asesinado a Francisco Tobar Belmont, que era el prefecto de Pasco, y le echan la culpa a los apristas. Dicen que los apristas lo han asesinado. Nunca quedó claro quién lo mató, pero eso también motivó pues que la situación política se enrarezca. Pues como le digo, pues que asesinen a una persona en esa época era muy raro. Regresó de ministro de Economía Rómulo Ferrero, empieza a negociar con el Fondo Monetario, libera un poco el dólar, trata de devaluar entregando certificados. El dólar estaba, como le digo, a 6 soles 50 el cambio oficial y en la calle ya estaba a 15 soles, más del doble. Pues. Hay una sublevación, un intento de golpe de Estado. El comandante Alfredo Llosa se levanta el 5 de julio en Juliaca, en Puno, pero el golpe fracasa. Entonces, en todo este ambiente, pues que no había congreso, había inflación, crisis económica, asesinatos políticos, estaba pues la situación horrible, la APRA enfrentadísima al presidente. Hay un golpe de un ala del partido aprista el 3 de octubre. Sánchez cuenta que sí estaban preparando un golpe los apristas, pero iba a ser para el 8 de octubre y con un general. Y un sector del partido se adelanta y lanza el golpe el 3 de octubre con mandos intermedios de las Fuerzas Armadas. Entonces el golpe es en el Callao, corre sangre, hay muertos, es un golpe fuerte. Lo agarra allá mismo, yo lo escuchaba porque lo contó una vez delante de mí en una reunión que tuvimos. Aya cuenta que él estaba durmiendo en Ricardo Palma, un poco más allá de Chosica, cuando se ha enterado del golpe, y él ha bajado y se ha cruzado con la policía que venía a buscarlo. Y Aya en esa conversación nos juró de que ese golpe no tenía nada que ver. No me contó del golpe de 8 de octubre, pero acá en el libro de Sánchez dice en su testimonio personal que sí, que lo iba a dar con un general. Entonces, en medio del golpe, Aya llama a este general y dice, hay que adelantar el golpe de Estado porque se ha levantado, y el otro le dice, no, porque es un motín de cuadros inferiores, yo no puedo apoyar eso. Entonces se le cae a Aya. Víctor Villanueva ha escrito mucho, el mayor Víctor Villanueva, sobre este intento de golpe. Bueno, el golpe es aplastado. Acá hay una bronca tremenda en esa época entre Luis Alberto Sánchez y Ciro Alegría, porque Luis Alberto Sánchez condena ese golpe. Alegría. Ciro Alegría condena ese golpe y se aleja el APRA. Ciro Alegría fue aprista. Terminó muriendo como diputado de Acción Popular el año 67, pero en esa época, sí, nuestro gran escritor era aprista. Entonces Bustamante pone al APRA fuera de la ley y deporta a la mayor parte de parlamentarios apristas, de políticos apristas. Sánchez parte a Paraguay. Se asila en Paraguay, se va, Manuel Seoane se va a Brasil y ahí entra la clandestinidad. Y declara Bustamante al partido aprista fuera de la ley. Estamos hablando del tercer año de su gobierno. En esa época los gobiernos duraban 6 años y miren cómo estaba la cosa. Y el 27 de octubre se levanta Odría en Arequipa. Se levanta la llamada Revolución Restauradora.
Dicen que Odría, cuando estaba viniendo a Lima, se estaba chupando, estaba retrocediendo del golpe y un oficial, que mi padre me dio el nombre, pero me he olvidado, le pone una pistola en la cabeza y le dice, ¿usted va a dar ese golpe o yo le vuelo la cabeza? Porque ya está todo el ejército embarcado. Ya cuando uno empieza un golpe de Estado ya no puede tirarse para atrás. Y bueno, y Odría sigue adelante. Mientras tanto, en Lima, el primer ministro, y también estaba pues en la aviación, que en esa época está integrada a la Marina, que era Reboredo, le dice a Bustamante que si bombardean los cuarteles de Lima, que estaban al mando del golpista Zenón Noriega, podían tirarse el golpe abajo. Y Bustamante le dice que ya no quiere más sangre, que ya mucha gente ha muerto el 3 de octubre y él no quiere ya más sangre, que no quiere matar, no quiere que muera más gente por su culpa, y se embarca rumbo a Buenos Aires. Y toda esta historia la acabo con la famosa frase de Martín Adán. Dicen que el poeta Martín Adán fue a tomar su lonche, a desayunar, no sé qué hora fue, a la Plaza San Martín, y le dicen, había un golpe de Estado y hay un nuevo dictador, se llama Odría. Entonces Martín Adán le dice a Juan Segarra Russo, que es una de las personas que más ha contado esta anécdota, dice, hemos vuelto a la normalidad. O sea, la normalidad en el Perú en ese momento era ser gobernado por un militar, ¿no? Y así acaba el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero.